Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Erica Green. Acompáñenme a ver todos los detalles. La noche del 28 de abril de 2001, la policía de Kansas City buscaba a un anciano desaparecido, cuando se toparon con un cuerpo desnudo y decapitado en una zona boscosa de la ciudad cerca de una iglesia. Se trataba de una niña, cuya edad estimada por los expertos era entre 3 y 6 años. Debido a su corta edad y la brutalidad del crimen, el descubrimiento rápidamente atrajo la atención nacional. Pero a pesar de esto, nadie se presentó para reclamar el cuerpo, y ante la falta de identificación, las autoridades la llamaron Precious Doe. Los cuerpos policiales no habían sido notificados de la desaparición de niños en la zona que se ajustaran a su descripción, y tampoco hubo testigos del asesinato ni la disposición del cuerpo. 3 días después, un buscador voluntario halló la cabeza de la pequeña metida en una bolsa de plástico, a unos 90 metros de donde había sido encontrado el cuerpo. El informe forense reveló que la pequeña había sido golpeada y pateada con mucha brutalidad, y se determinó también que el lugar donde el cuerpo había sido encontrado no era la escena del crimen. Con esta información, la policía comenzó a investigar quién podría ser esta niña, pero realmente venía delante de ellos un camino muy difícil. También las personas voluntarias que habían ayudado en la búsqueda de la cabeza se pusieron manos a la obra. Fueron a distintas radios, tocaron en todas las puertas de los vecindarios de los alrededores y también pusieron algunos carteles con la descripción de la menor. Todo esto esperando que alguien pudiera identificarla y saber quién era esta niña. Pero fueron pasando las semanas y todo este esfuerzo no funcionó, ya que la policía no obtuvo ninguna pista importante. Incluso se habló de que la niña podía ser una pequeña de 2 años desaparecida en Tacoma, Washington, llamada Tika Lewis, pero esta posibilidad se descartó rápidamente. Cerca de la entrada de la zona boscosa donde se encontró el cadáver se colocó una cruz blanca. El caso apareció varias veces en programas como America's Most Wanted y Cold Case Files. Durante varios meses la policía recibió más de 1000 pistas, algunas de lugares tan lejanos como Jamaica, pero ninguna llegó a un punto importante. Los investigadores publicaron luego un boceto compuesto que redujo la edad potencial de la niña a entre 3 y 4 años. El 31 de agosto de ese año, cuando el dibujo no trajo ninguna identificación, el artista Frank Bender de Filadelfia creó un busto a partir del cráneo. Sin embargo, decenas de pistas fracasaron y continuaron sin determinar quién era la niña. Para diciembre de 2001, el médico forense del condado de Jackson entregó el cuerpo para su entierro, para el cual se recaudó dinero y asistieron cientos de personas. De igual forma, se hizo un monumento cerca de donde se encontró el cadáver. Entre 2002 y 2003, el cuerpo de Precious Doe fue exhumado 2 veces para realizar nuevos exámenes forenses y que los investigadores estudiaran la semejanza de su cráneo, y así crear un busto que mostraba cómo pudo haber sido la menor. Durante 4 largos años, los cuerpos policiales, voluntarios y medios de comunicación se unieron para determinar la identidad de la niña. Quizás uno de los activistas más dedicados fue Alonzo Washington, quien recaudó $33,000 como recompensa en el caso, e incluso lanzó un cómic al respecto, y mantuvo viva la historia de la pequeña, porque no quería que los residentes olvidaran que una niña había sido desechada como basura. Cada año, en el aniversario del hallazgo del cuerpo, el hombre publicaba un anuncio en un periódico afroamericano local llamado The Kansas City Call, el cual instaba a cualquiera que tuviera información sobre la pequeña a acudir a las autoridades, y fue uno de esos avisos el que terminó por resolver el caso. Y es que el 30 de abril de 2005, Alonso recibió la llamada de un hombre llamado Thurmond McIntosh, quien afirmaba que la pequeña que había cautivado los corazones de la ciudad no era otra que Erica, la hija de la novia de su nieto Harrell. Según el hombre, unas semanas después de que la historia comenzara a circular por los medios de todo el país,
Su nieto Harrell fue enviado a la cárcel por un delito que no estaba relacionado con Erica, sino con las drogas. Mientras él estaba en la cárcel, le escribió a su novia Michelle algunas cartas. En estas cartas, él le expresaba que se sentía muy mal por algo que le habían hecho a la hija de Michelle, y el abuelo leyó todas estas misivas. Cuando leyó todo esto, fue hasta la cárcel para preguntarle a su nieto qué habían hecho, y dijo que en ese momento Harrell le había confesado que en efecto ellos le habían quitado la vida a Erica, la hija de Michelle, pero que todo se había tratado de un accidente. El anciano le comentó a Alonso que él había ido con la policía en el año 2004, pero que los agentes de la ley no le habían hecho caso. Alonso llamó rápidamente a las autoridades en Kansas City y les contó la historia de este hombre. Ellos lo llamaron a comisaría para que diera una nueva declaración de todos los hechos. En ese momento, Thurmond llevó varias fotografías y además de eso pudo llevar consigo un pedazo del cabello de Michelle, la novia de Harrell, para que la policía hiciera el examen de ADN correspondiente. En este examen de ADN se determinó que en efecto, la pequeña encontrada era hija de Michelle, la novia del nieto de este hombre, y se supo cuál era su identidad, una niña llamada Erica Michelle Marie Green. Pero ¿cómo terminó Erica siendo asesinada por su madre y el novio de esta? Para poder descubrir todo esto tenemos que hablar de la vida de la menor. Erica Michelle Marie Green vino al mundo el 15 de mayo de 1997, dentro de los confines de una prisión en McLeod, Oklahoma, Estados Unidos. Era la menor de 5 hermanos que nacieron producto del matrimonio entre Larry y Michelle Green, quienes tenían problemas con la ley por el consumo de drogas y otros delitos. Y para el momento del nacimiento de la niña, ambos estaban en prisión. Antes de quedar embarazada de Erica, Michelle tuvo una larga historia de participación en agencias de bienestar infantil en Illinois y Oklahoma. Entre 1992 y 1993, los servicios de protección infantil de Illinois levantaron informes que revelaron que la mujer no había protegido a 2 de sus hijos del abuso físico. Un año después, ella dio a luz a su tercer hijo, y los maltratos hacia los menores continuaron, por lo que el Estado le retiró la custodia de los 3 pequeños. Posteriormente, en 1995, después de que la mujer se mudara a Oklahoma, se notificó al Departamento de Protección que nuevamente había dado a luz a otro niño, el cual había dado positivo por drogas. El pequeño fue objeto de numerosas remisiones, y la agencia le quitó temporalmente la custodia a la madre, mientras buscaba tratamiento para su adicción. Al parecer, la mujer se rehabilitó y volvió a recuperar la patria potestad del menor. Sin embargo, a finales de 1997, el departamento infantil comenzó a investigar las denuncias de que estaba poniendo en peligro a su cuarto hijo. Durante la investigación, los empleados notaron que estaba embarazada por 5ª vez y que todavía consumía drogas, además de que tenía al menos 4 condenas por delitos graves anteriores y antecedentes de denuncias de abuso y negligencia infantil con sus otros hijos. En abril de ese año, la mujer fue detenida por hurto en una tienda y fue llevada a la prisión de Mabel Bassett, mientras que su esposo Larry se encontraba encarcelado por un delito grave. Durante su reclusión, Michelle fue llevada al centro médico de Oklahoma para dar a luz a Erica. Poco después del nacimiento, la madre fue devuelta a prisión, y debido a que ambos padres estaban privados de libertad e incapacitados para cuidar a la pequeña, las autoridades transfirieron su custodia a una amiga de la abuela paterna de la niña, llamada Betty Brown. Los funcionarios permitieron que la mujer se llevara a la bebé, después de firmar un formulario de una página y mostrar su licencia de conducir. 5 meses después de dar a luz, Michelle fue dejada en libertad condicional e inmediatamente terminó su relación con Larry. Unas semanas después de haber salido de la cárcel, comenzó a visitar a Erica en la casa de Betty. La pequeña creció con esta mujer sus primeros 3 años de vida. Betty quería que Erica tuviera la mejor vida posible, que creciera de la manera más normal y que tuviera a su alrededor un entorno controlado y muy bueno. Ella sabía que su madre no podía ofrecerle esto. También se puso muy molesta cuando Michelle comenzó una nueva relación con un hombre llamado Harrell, a quien ya conocemos que fue su abuelo quien fue a poner la denuncia. Harrell también tenía problemas con las drogas, y Betty pensaba que Michelle no sabía escoger a sus parejas.
En ningún momento en 3 años ella le dejó que se llevara a la pequeña Erica para que durmiera en su casa. Michelle hacía algunas visitas periódicas en la casa y también salía algunas horas con su hija, pero tenían el acuerdo con Betty de que ella todas las noches debía devolverla al hogar de esta mujer. Hasta que llegó el día 4 de abril del año 2001. Erica le mintió a Betty diciendo que tenía una reunión familiar con los amigos y familiares de Jarrell y que quería llevar a Erica para que ella conociera a la hija de 6 meses que este hombre había tenido con otra mujer. Lo que Betty hizo fue dejar ir a Erica y le pidió a Michelle que la regresara ese mismo día a la casa. Pero ellos tenían otros planes. Se fueron a Kansas City a la casa de una prima de Jarrell, y aquí comenzaron a vivir durante algunas semanas. Pero la convivencia no fue para nada buena. Erica había sido sacada de su entorno seguro, y esto provocó que la niña tuviera distintas crisis de llanto. Jarrell se molestaba mucho cuando escuchaba a Erica gritar, y según su prima, ella lo vio golpear a la niña en distintas ocasiones. Así fueron pasando varias semanas entre discusiones y golpes en la casa, hasta que un día los familiares de Jarrell dejaron de ver a la pequeña. Cuando la prima de Jarrell preguntó por la menor, Michelle le dijo que Betty se la había llevado de regreso a Oklahoma. La mujer creyó la historia porque Erica en los años anteriores había vivido con esta mujer y lo había pasado muy bien. Luego de que la policía conociera toda la historia, la pareja fue detenida por la policía de Oklahoma, con órdenes de arresto pendiente, y mientras estaban bajo custodia fueron interrogados por la muerte de la pequeña. Después de insistir un poco, Michelle admitió ante los investigadores que la niña había sido asesinada, y los detalles que rodearon la muerte fueron demasiado para manejar, incluso para el oficial de policía más experimentado. Michelle le contó a las autoridades que el día del asesinato de Erica todos salieron en un paseo familiar. Llegaron a la casa bastante tarde, todos ya muy cansados, pero Erica era la única que no se quería ir a dormir. La niña parecía estar muy inquieta y en un punto de la noche comenzó a llorar. Esto hizo que Jarrell se enojara mucho, y según Michelle, en un arranque de ira, le dio una patada a la niña en la cabeza en la parte posterior de esta. Michelle supuestamente comenzó a pelear con Jarrell preguntándole por qué le había hecho eso a su hija. La madre dijo que tomó a la menor en sus brazos y la llevó hasta el baño, donde la sumergió en la tina con agua fría, esperando que la pequeña pudiera despertar, pero no reaccionaba. Ella no sabía bien qué hacer y llamó a Jarrell para preguntarle cuál era la solución. Dijo que ambos tenían mucho miedo porque ya tenían varios antecedentes y no querían ir a la cárcel. Así que en ese momento dijeron que esperaron varias horas hasta que se dieron cuenta que Erica estaba sin vida. Salieron de la casa y contó también cómo se deshicieron del cuerpo en el bosque. Pero la historia de Michelle no encajaba del todo con lo que había dicho el informe forense. En este se había determinado que no había sido solamente un golpe el cual había recibido Erica en la cabeza, sino que habían sido varios, y que la mayoría de estos habían sido en la parte derecha, porque incluso se había encontrado un coágulo en esa parte del cráneo de la niña. Luego de que ella diera esta información a la policía, se determinó que ella y Jarrell eran los responsables del asesinato de la menor. Se dio una conferencia de prensa y se informó que ellos serían trasladados a Kansas para ser juzgados. Después de su arresto, un oficial de la policía de Kansas City dijo que los cargos de Jarrell podrían pasar a homicidio en primer grado si un gran jurado alegaba premeditación. Los de Michelle fueron de homicidio en segundo grado y de poner en peligro el bienestar de un niño. El día sábado 7 de mayo, por segunda vez, Erica Green fue enterrada en un cementerio de la ciudad, rodeada de vecinos e investigadores que mantuvieron vivo su caso durante 4 años. En el nuevo entierro realizado en la misma parcela, los visitantes colocaron flores, globos y animales de peluche, junto a la nueva lápida de la niña, la cual ya no era una simple piedra. La pieza rectangular de mármol tenía una imagen del rostro de la niña de 3 años, y lo más importante, tenía grabado su nombre, Erica. Entre los dolientes estaba Betty, quien declaró ante los medios que la pequeña no merecía lo que le hicieron, y que mientras estuvo bajo su cuidado siempre fue muy feliz. Pidió a las autoridades que los culpables fueran castigados severamente. También asistió al servicio el concejal de Kansas City, Alvis Brooks.
quien había tratado de obtener permiso para que el padre biológico de Erika fuera liberado de una prisión para poder asistir al funeral, pero no tuvo éxito. En ese momento Larry cumplía una sentencia de 10 años por asalto y agresión con arma peligrosa en el Departamento Correccional de Oklahoma. El sargento de policía David Bernard, quien dirigió la investigación y sirvió como uno de los portadores del féretro pequeño de color blanco, aseguró que esta vez la niña ya tenía su identidad. Luego del entierro, el 10 de mayo, Jarrell y Michelle comparecieron por primera vez ante un tribunal en Missouri por el asesinato de la menor. Cada uno enfrentaba un cargo de asesinato en segundo grado y otro por poner en peligro el bienestar de un niño. La jueza de circuito del condado de Jackson, Margaret Sauer, ordenó que Jarrell fuera detenido sin derecho a fianza, mientras que a Michelle se le fijó una fianza de $500,000. El 3 de diciembre, la acusación anunció que buscarían la pena de muerte en el caso contra Jarrell, ya que las autoridades creían que la niña murió mientras el sujeto la decapitaba con unas tijeras de podar. Mientras estaban en prisión a la espera del juicio, Jarrell le escribió cartas a Michelle, instándola a cambiar su historia y a culpar del asesinato a otra persona. Los detectives interrogaron a varios testigos, entre ellas la prima del acusado llamada LaWanda, quien describió el tratamiento del hombre hacia Erika como abusivo, afirmando que la reprendía por llorar o por no querer comer. Describió que un día escuchó un fuerte golpe que venía de la habitación de la niña, y durante los 2 días siguientes Erika se mantuvo aislada. La pareja le dijo que estaba enferma. La testigo señaló que Michelle ayudó a su marido a disponer de Erika, colocándola en un cochecito como si estuviera dormida, y luego le dijeron que la pequeña estaba con Betty, su antigua criadora. Luego de 2 largos años de investigación, el 13 de septiembre de 2007, Michelle se declaró culpable de asesinato en segundo grado. A cambio de que recomendara una pena de 25 años para ella, acordó con la fiscalía testificar contra su marido, quien para ese momento estaba acusado de asesinato en primer grado. Después de enterarse que su esposa planeaba testificar en su contra, Jarrell comenzó a amenazarla y le dijo que ella no era mejor que él. La acusó de abandonar a su hija durante horas para drogarse. Finalmente, el 6 de octubre de 2008 comenzó el juicio contra Jarrell Johnson, de 29 años, en el Tribunal del Condado de Jackson, presidido por el juez John Torrance. El hombre estaba acusado por los delitos de asesinato en primer grado y abuso de un niño con resultado de muerte. Durante las audiencias, el fiscal Jim Canazzar subió al estrado a distintos testigos, entre ellos investigadores, expertos forenses, vecinos, allegados, y además su testigo principal, la esposa del acusado. Michelle testificó el segundo día del juicio, donde aseguró que había sido Jarrell quien asesinó a su hija pateándola en la cabeza. La mujer volvió a decir delante del jurado una historia muy parecida a la que había dicho a la policía la primera vez, pero en esta ocasión dio más detalles. Ella dijo que en efecto Erika había sido golpeada varias veces en la cabeza por Jarrell, y que luego de uno de estos golpes, el cual había sido el más fuerte de todos, la niña había caído contra el suelo pegándose de nuevo en la cabeza, y fue en ese momento que perdió el conocimiento. Michelle contó que ella estuvo tratando de que su hija volviera en sí, pero no lo logró. También dijo que ella en efecto había ayudado a Jarrell a deshacerse del cuerpo, y que no había querido llamar a la policía ni llevar a la menor al hospital por los arrestos pendientes que tanto ella como su conviviente tenían. En ese punto del juicio, Jarrell también decidió subir al estrado para dar su declaración. El hombre dio todavía muchísimos más detalles de lo que había pasado la noche en la que Erika había sido asesinada. Él comentó que en efecto él le había quitado la vida a la menor, pero lo había hecho en un arranque de ira porque la pequeña no se quería ir a dormir y estaba llorando demasiado. Comentó que le dio varios golpes en la cabeza y además de eso la tiró al suelo. Al final terminó dándole una patada, lo que hizo que la cabeza de la niña rebotara. Él siguió pegándole del lado derecho de la cabeza. Cuando se dio cuenta que ella ya no estaba consciente, se preocupó y le dijo a Michelle que tenían que hacer algo. Comentó que los dos estuvieron cuidando a Erika durante las siguientes horas, y repitió lo mismo que había dicho Michelle, que no habían ido al hospital ni tampoco habían buscado ayuda para la niña por los cargos pendientes que tenían. Comentó que él no quería ir a la cárcel en ese momento. Dijo que más o menos Erika había fallecido unas 12 horas después de la paliza que él le había dado.
y que ellos habían esperado 6 horas más hasta que oscureciera para poder sacar el cuerpo de la menor de la casa. Lo hicieron en el cochecito para que su prima no sospechara nada. Dijo que él le pidió a Michelle que llevara unas tijeras de podar que tenían en el jardín. Ambos caminaron un poco adentrándose en el bosque y fue en ese momento cuando él le cortó la cabeza a la niña mientras su madre estaba viendo. Comentó que pusieron la cabeza en unas bolsas de basura y se llevaron el cuerpo. Primero habían pensado en dejar los restos de Erica en un contenedor, pero pensaron que allí el olor podía ser muy fuerte y que varias personas podían darse cuenta. Así que decidieron adentrarse muchísimo más en el bosque para dejar el cuerpo en este lugar. Comentó que luego de esto ellos siguieron con su vida de manera normal, pero unos días después él comenzó a sentirse muy culpable. Ingresó en prisión por unos delitos pendientes que tenía y fue en ese lugar que pensó que había hecho algo terrible, pero aún así no quería hacerse cargo de su responsabilidad. Además de la confesión de Harrell, había evidencia física en los informes que respaldaban todo lo que el hombre había dicho. Un neurocirujano pediátrico testificó que si la pareja hubiera buscado rápidamente atención médica para Erica, los médicos probablemente podrían haber revertido el daño, y aseguró que el ataque despiadado y la falta de preocupación por su bienestar por parte de la madre y el novio de esta mataron a una niña indefensa. Por su parte también testificó el médico forense que realizó los exámenes, el cual determinó que la causa de la muerte había sido una lesión cerrada en la cabeza, que generalmente era causada por un fuerte golpe con un objeto o viceversa. Coincidió en que si la niña hubiese recibido tratamiento médico inmediato, podía haber sobrevivido a las heridas. Durante el cierre de los argumentos finales, los fiscales alegaron que la evidencia durante el juicio revelaba que el acusado había pateado a la niña y la había dejado morir. Le advirtieron al jurado que un veredicto de culpabilidad finalmente traería justicia a la familia de Erica. Por su parte, la defensa admitió que su representado pateó a la niña, pero sostuvieron que el acto no fue premeditado como alegaba la acusación para buscar una condena por asesinato en primer grado. Finalmente, el 9 de octubre, el padrastro de Erica fue encontrado culpable de asesinato en primer grado, poner en peligro el bienestar y abusar de un niño. El jurado recomendó sentencias de 4 años por el cargo de peligro y 25 años por el cargo de abuso. Posteriormente, el 22 de octubre de ese mismo año, Michelle Johnson, de 33 años, fue condenada a 25 años de prisión, 15 por asesinato en segundo grado y 10 por poner en peligro el bienestar de un niño, abandonar un cadáver y manipular pruebas físicas. Antes de escuchar su sentencia, se disculpó por no ser una buena madre. Un mes después, el 20 de noviembre, Harrell fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional. Los fiscales no solicitaron la pena de muerte, en parte porque el imputado accedió a retirar una solicitud de trasladar el caso fuera de Kansas City. Al terminar la audiencia, tanto las autoridades que investigaron el caso, como miembros del comité de Precious Doe y Betty rindieron sus declaraciones a los medios sobre la sentencia, y dijeron que se sentían muy contentos porque se había hecho justicia. Luego de recibir la condena, la defensa de Harrell apeló, bajo el alegato de que la muerte de Erica había sido en el fragor del momento y no premeditada, pero la apelación fue denegada, debido a la decisión deliberada de no buscar atención médica para la pequeña, lo cual probablemente la habría salvado. En abril de 2010, el padre biológico de la niña, Larry, presentó por su cuenta una demanda contra los departamentos de servicios de protección y la Agencia Correccional de Oklahoma en un tribunal federal de Tulsa. El juez Gregory Friesel nombró a un abogado para que lo ayudara en el caso civil y acordó que la demanda por la muerte de Erica podía continuar contra los funcionarios. Sin embargo, rechazó la solicitud del padre de ordenar que adoptaran políticas sobre la colocación de niños nacidos de mujeres encarceladas. El magistrado alegó que lamentablemente la hija del demandante ya estaba muerta, y por lo tanto la entrada de la orden judicial solicitada no evitaría un daño irreparable para ella, y el demandante no tenía hechos que establecieran que tenía legitimación para demandar en nombre de otros niños. Según el escrito presentado por Larry, las autoridades debieron monitorear a Erica después de su nacimiento y tener mejores procedimientos para determinar quién obtendría su custodia.
La demanda alegaba que los funcionarios de la prisión no realizaron ninguna verificación de los antecedentes de Betty y tampoco proporcionaron orientación sobre el cuidado, la custodia y la reunificación futura de Erika con sus padres. Asimismo, el documento sugería que el Departamento Correccional, conocido como DOC, debía comunicarse con el Departamento de Servicios Humanos, conocido como DHS, cuando una reclusa diera a luz, para que el niño pudiera recibir un mejor cuidado. Larry también culpó a los funcionarios del DHS por la muerte de su hija, ya que ambos organismos debieron saber que la madre tenía un largo historial de abuso de drogas y que había sido acusada de descuidar o abusar de sus otros 4 hijos. En la denuncia también solicitó una compensación por daños. Por su parte, el representante del Departamento de Servicios Humanos, Dustin Piatt, aseguró que su agencia no tenía recursos para realizar un seguimiento de todos los bebés nacidos de prisioneros estatales, a menos que se informara de algún tipo de negligencia o amenaza específica. Advirtió que ellos no se ocupaban de ubicar a los bebés, y explicó que si un niño nacía en prisión, los padres eran los encargados de hacer los arreglos para que se quedara con un pariente. Dijo que en el caso de Erika había sido la señora Betty, una amiga de la familia de la menor, quien se convirtió en la madre adoptiva no oficial de la niña. A pesar de que el Departamento Correccional afirmó que sus empleados actuaron razonablemente y de acuerdo a las políticas y procedimientos de la agencia, en el caso de Erika, en 2013 los funcionarios resolvieron la demanda colectiva, al cancelarle una cantidad no revelada de compensación monetaria a Larry. Asimismo, tanto dicha agencia como el Departamento de Servicios Humanos y el centro médico donde nació la pequeña acordaron adoptar importantes mejoras y nuevas políticas llamadas las reglas de Erika, las cuales garantizarían que los bebés nacidos de madres encarceladas fueran remitidos al DHS, a fin de planificar una colocación segura para ellos antes de que salieran del hospital. Años después, el 15 de mayo de 2017, fecha en la que Erika cumpliría 20 años, activistas comunitarios se reunieron en su tumba, donde realizaron una fiesta y repartieron volantes de distintos grupos dedicados a defender a las víctimas de violencia y sus familias. Actualmente, algunos de los hijos de Michelle ya son mayores de edad, mientras que los menores se encuentran bajo custodia de las autoridades y otros con algunos familiares. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso terrible, lamentable, todavía más terrible y más lamentable cuando hablamos de niños y niños que mueren a manos de sus progenitores. Al final son cosas que nos tocan bastante las fibras, son cosas que no deberían de suceder, casos que no se deberían de dar, pero al final estas 2 personas están tras las rejas. Uno de ellos no saldrá jamás en su vida y Michelle, la madre de Erika, pasará muchísimos años en la cárcel, puede que tampoco salga con vida de aquí. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden encontrar en otras redes sociales, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.